Entonces, bueno, gracias a la organización por traernos. Este evento es genial. Con el catering no sé si estamos en una conferencia o en una boda, porque son unos pinchos geniales. Yo vengo a hablar desde mi punto de vista, una dev que ha ido a Londres, porque yo viví 15 años en Bilbao y me fui a Londres, llevo casi 3 años, primero trabajaba para Sky y ahora trabajo para TransferWise. Entonces, desde mi punto de vista, que recién he hecho un año en TransferWise, entonces desde mi punto de vista, que ha pasado este año, cómo me he enfrentado a algunos problemas, las paredes con las que me he chocado y cómo mi equipo me ha ayudado en plan a... Porque yo soy muy emocionada de todo, en plan... y encima en el mundillo de JavaScript, ¿no? Vas a comer, viene un framework nuevo y yo, ay, madre mía, no lo usamos y me agobio y encima, bueno, pues toda esa emoción que me entra, pues tener un equipo con los pies en la tierra me ayuda a mí a centrarme. Entonces es como mi viaje, mi punto de vista. Entonces soy Cata y llevo casi un año allí, como os comentaba. Otro disclaimer es que me creo graciosa, ¿vale? Entonces, me río mis chistes y en mis slides hay un huevo de Pascua. Entonces, al final de la charla, si alguien ha visto lo que es y me dice, pues tiene un premio. Que yo me había emocionado y había dicho, voy a regalar un dron ahí de mi bolsillo. Y luego miré los precios y era un poco caro. Entonces, entonces he dicho, no, voy a regalar una taza que va a ser Nayara, las del anti-event. Pues esa. Vale, entonces, bueno, TransferWise. ¿Hay alguien que no conozca TransferWise? ¿Quién no conoce TransferWise? Vale, TransferWise, si nunca habéis tenido la necesidad de mover dinero internacionalmente, realmente, vale, nuestro modelo, nuestro principal negocio empezó transfiriendo dinero entre distintas, es un poco Spanglish, ¿vale? Entonces, lo siento, entre distintas monedas. Entonces, toda historia comienza tenemos esto, con dos amigos, ¿no? Todo bonito. Bueno, estos son los fundadores, ellos son de Estonia. Y pasaba lo siguiente, que Cristo, él trabajaba para Deloitte en Londres ganando en libras. Y Tarbet trabajaba en Londres para Sky ganando en euros. Porque Skype es de Estonia. Entonces, claro, Cristo pagaba su hipoteca en Estonia en euros, pero ganaba en libras. Y Tarbet al revés. Bueno, ganaba en euros y vivía en Londres. Entonces ellos decían, oye, y se dieron cuenta que perdían un montón de dinero al mandar dinero a sus bancos. Entonces uno otro dijo, oye, ¿y si te pongo yo pounds a ti y tú me pones los euros que corresponden y así nos ahorramos las comisiones de los bancos? Entonces de esa simple idea, que es como un P2P de mandar dinero, pues ha surgido, somos ahora una empresa que no funciona, que no anda. ¿Por qué? Somos una empresa de más de 1000 empleados. La empresa tiene 7 años de vida. De más de 7000 empleados estamos en 10 ciudades. Entonces, vale, eso es la empresa. Es una empresa gigante. Pero yo voy a hablar desde mi equipo y cómo ha sido nuestra evolución. Y cómo en TransferWise, cómo es la cultura de empresa que nos permite que el equipo sea muy dinámico, ¿sabes? Entonces, cuando yo llegué, el equipo se llamaba Scalable Acquisition, que luego nos juntamos con otro equipo que se llama Virality, que se encargan de, pues todos, ¿no? Los de compartir cuando dicen, ¿quieres compartir con tus amigos? Pues ese era el equipo y ahora nos llamamos Comparison. Vale, ese va a ser el journey. Entonces, para poner en contexto, TransferWise tiene una cultura de equipos autónomos independientes, son como mini startups dentro de la startup. Lo guay de esto es que trabajamos con este rollo de open source más o menos y tenemos en nuestro ADN grabado de que si quieres algo hecho, hazlo a ti mismo. Entonces no tenemos cosas que nos bloqueen. Un ejemplo de eso es que, por ejemplo, quieres una funcionalidad que le pertenece a otro equipo, pues tú vas y haces un pull request a otro equipo. Ese otro equipo tiene que valorar tu código y si les parece que tiene sentido y has pasado sus criterios, pues te lo mergean. Entonces eso no hay nada que te bloquee. Otra cosa interesante de TransferWise, como trabajamos, es que cada equipo tiene todo lo que necesita. Si necesitas un ex banquero, contratamos un ex banquero. Si necesitas un diseñador, entonces todo lo que el equipo necesita lo tiene. Pero luego, pues el equipo también va evolucionando. Por eso, en mitad de cuando estábamos en Scale Acquisition, Nayara se unió a nosotros y nos ha ayudado con todo el mercado de los productos.
Pero el equipo siguió evolucionando. Bueno, comentaros que Scale Acquisition cuando nació, lo que teníamos era un paraguas de productos que su objetivo era traer nuevos usuarios a coste cero al producto TransferWise. Un ejemplo de eso es que diseñamos una página de SwiftBIC Code. ¿Sabéis lo que es el SwiftBIC? Bueno, es un código necesario cuando mandas dinero internacionalmente que identifica bancos, ¿no? No es un secreto de código, pero lo que pasa es que es complicado encontrarlo en tu banco. Entonces nosotros tenemos un site donde lo puedes encontrar o validar, y cuando estás ahí sabemos o que vas a enviar dinero o que vas a recibir dinero. Y en ese momento decimos, oye, tienes tu código, pero ¿has oído hablar sobre TransferWise? Entonces igual conseguimos nuevos usuarios a coste cero, bueno, a coste de nuestros sueldos y tal. Entonces, luego lo que os comentaba, que Scale Acquisition se unió con Virality, porque Virality tenía como una misión parecida, dar a conocer TransferWise a través del boca a boca y entonces nuestro objetivo era, vimos que nuestro objetivo era educar a los usuarios. Educar es porque lo estoy traduciendo directamente en inglés, es como que las personas tengan conocimiento cuando mandan dinero internacionalmente, cómo se cobra, ¿no? Cómo eres cobrado por ello. Entonces, hoy en día el equipo es así. Que Iván, que está aquí, y de día es programador y fin de semana trabaja haciendo telenovelas con esta foto. Siempre sale súper guapo. Marcus, Víctor, Dave y yo, Dev, y es analista. Y bueno, y ahora mismo el equipo es de este tamaño. Y bueno, y nos falta compañeros, porque se nos está acumulando trabajo, nos falta compañeros. Entonces, el comparison, ¿vale? ¿Por qué? Vale, el comparison, porque, como os he dicho, perdonad. La cultura de TransferWise, como habíamos comentado antes, son pequeños equipos autónomos, pero nosotros mismos decidimos qué problemas de los usuarios o business queremos resolver en realidad. TransferWise tiene una jerarquía, no tiene jerarquía, es muy plano, y nosotros somos responsables de comienzo a fin de los productos que estamos desarrollando internamente. Entonces, ¿por qué existimos? ¿Por qué nuestro equipo existe? Porque como consumidor hay mucho desconocimiento en cómo uno es cobrado al hacer transferencias. Entonces, una de las cosas que pasan es que vemos por todos los lados que los bancos o casas de cambio dicen que son gratuitos, que son cero comisiones. Pero eso no es del todo verdad, porque ellos lo que hacen es esconder sus ganancias en el exchange rate, en el cambio bancario, en el tipo de cambio. Entonces, a ver, somos business, ¿sabes? No hay ningún problema que ganes dinero, pero no le digas al consumidor que no tienes fees cuando sí los tienes. Lo que pasa es que lo estás escondiendo en el cambio bancario, en el exchange rate. Entonces, un ejemplo es que la página de Barclays, ellos ponen que son gratis, pero si vas al disclaimer, te abre una página gigante con un montón de cosas escritas que tienes que tener el trabajo de leerlo. Aquí te dicen que vale, que somos gratis, pero depende de tu tipo de cuenta que tienes, te aplican una comisión sobre eso o no. Entonces, es demasiado para un usuario para preocuparse y tal, ¿no? Otra cosa interesante que haciendo esta presentación me di cuenta es, ¿os ha pasado viajando por ahí, que pagáis con esta tarjeta y os preguntan qué currency queréis pagar? ¿Os ha pasado por ahí? ¿Sabéis qué elegir? ¿O habéis pensado por qué tengo que elegir algo? Vale, pues yo la verdad es que tampoco lo sabía, y leyendo me he dado cuenta que si te preguntan eso es porque el datáfono tiene aplicado el DCC, que es Dynamic Currency Conversion. Eso significa que el datáfono o el ATM son los que hacen el exchange rate. Entonces, en realidad vas ciego ahí también, tú no sabes qué es lo que están aplicando. Y además, bancos como el Sabadell le dicen a sus tiendas que tienen sus datáfonos que, oye, si tu cliente encima elige pagar con su currency, el exchange rate va a ser lo que el DCC esté configurado, y además puedes ganarte un 0,5% extra en comisión. Entonces es como súper injusto, ¿sabes? No te das... Vale, ¿y por qué surgió el DCC? ¿Cuál era la idea? Decían que hacía que el usuario tuviera más idea de cuánto iba a pagar, que el consumidor iba a tener más idea de cuánto iba a pagar, porque iba a ver en su currency el final. Pero en realidad, por debajo, vale, estoy viendo que voy a pagar ahora una comida 11 libras, porque yo gano en libras, pero en realidad no sé si corresponde a 8 euros, si fuera el caso, ¿no? Imagínate. Entonces, los pros dicen que es más claro para el usuario, y los contras dicen, no, es que estás a merced de su cambio bancario y encima te pueden poner una comisión extra.
Otra cosa que también está incierta es que nosotros mismos decimos en nuestra página que podemos hacer hasta 8 veces más barato que los bancos y casas de cambios. Y un usuario, vosotros, os digo esto y solo os podéis creerme, en plan, sin datos, pues vale, pues dices eso, me lo creo. Entonces, con todo esto y con nuestra filosofía de lo que queremos ser, que nos basamos en que intentemos ser los más baratos posibles, queremos ganar la confianza con la transparencia, si podemos que las transferencias sean lo más rápidas posible, que la app sea fácil de usar y tengamos cuantos más usos mejor, nosotros como equipo dentro de TransferWise hemos decidido enfocarnos en una tabla de comparación para enseñar, para ver cuánto cuesta realmente mandar dinero comparando con otros proveedores. Vale, entonces, ¿cómo ha sido este camino? Vale, partimos de dos hipótesis. Lo que os comentaba antes, que la gente tiene que creerse que nosotros decimos que somos 8 veces más baratos, la gente se lo tiene que creer, y hemos visto con Virality que creíamos que si la gente veía cuánto estaban ahorrándose, eran más propensos a compartir el producto. Entonces empezamos así, pues vamos a hacer un MVP. Dentro de la startup, pues hacemos una MVP con una imagen, con datos reales, pero una imagen enseñando la conversión de cuánto es enviar 1.000 libras en euros. Entonces, esta es la imagen que hemos puesto y viendo que a partir de esta imagen confirmamos la hipótesis, que habíamos tenido un aumento de invitaciones. Entonces, eso nos justificaba empezar a desarrollar la tabla con dinámica, ya desarrollar una app. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a desarrollar esta tabla que habíamos mandado así de ejemplo, que habíamos hecho el test. Pues nos dimos cuenta que la gente no entendía nada tampoco. Vale, que habíamos tenido un lift, pero la gente no entendía lo que eran las barras, qué es lo que es un exchange rate, cuál es la diferencia entre... No entendía nada. Entonces, aquí comienza pues, el challenge, vale, del MVP a construirlo. Entonces, pasamos por varios challenges. El de diseño, colectar los datos y distribuir. Vale. Lo que sí que hacemos es que antes de cualquier marcado se hace test con usuarios. Entonces, lo que hacemos es, hacemos de varias formas. Una de ellas es una herramienta que se llama User Testing, que el usuario tiene varias tasks, entonces se graba y nosotros luego asistimos a ese vídeo y vemos cómo, a través de las tasks, como si se han enterado de lo que tenían que hacer. Otra cosa más barata y más rápida de obtener input es invitando a los customers a un café, le invitas a un café, le das las tareas que tienen que seguir y vas tomando nota a ver cómo reacciona. También les invitamos a la oficina, luego les regalamos vouchers de Amazon. Entonces es una forma bien rápida de obtener input. Y con eso aprendemos, fuimos cogiendo datos y esta fue la primera iteración de la tabla. Entonces aquí la tabla ya tenía un selector en el que podías elegir unas distintas cantidades. Estos ya son datos reales que se cambiaban, se hacía una petición y se calculaba aquí cuánto era la diferencia entre los bancos. Pero claro, esta tabla en nuestra primera iteración, tú ves esto y en plan, vale, esto es la parte iterativa, pero estoy en plan, vale, ¿y cuánto me ahorro? Qué pereza, tengo que estar calculando entre uno y otro. Vale, pues bueno, pues esta fue nuestra primera tabla. Pero nos dimos cuenta que había que hacer un rediseño de ahí, ¿no? Intentar explicar mejor cuál es la diferencia. Mientras tanto, mientras estamos haciendo el rediseño y demás, estamos colectando los datos. Recogiendo los datos. Entonces, ¿cómo nos ayudamos a recoger los datos? Pues hay una legislación, una normativa europea que nos ayuda un montón, que se llama Open Banking API, Open Bank. Esta es la versión así más para UK y lo que nos ayuda es, les dice a los bancos que tienen que tener sus datos transparentes, que puedan ser consultados por una API. ¿Por qué sacaron eso? Porque querían que hubiera más compatibilidad entre los bancos, porque nosotros como usuarios estamos a su merced. Si os dais cuenta, el otro día un amigo me comentaba, si te das cuenta, un banco es el único que no te da una factura. ¿Sabes? Al año has pagado igual 1.000 euros de cosas con tu banco y tu banco no te da ninguna factura. ¿Sabes? Y bueno, entonces no crea competitividad. Entonces ellos están ahí en su nube y nadie les toca. Otra cosa que tenemos, muchos proveedores tienen APIs abiertas que consultamos. Entonces, de esa forma obtenemos los datos para la tabla. Vale. Lo que hemos construido, vale, está el diseño ahí pendiente, estamos recolectando datos, entonces lo que hemos decidido construir es un componente de React y su intencionalidad era poder compartirlo internamente entre los distintos equipos que tenemos. ¿Cómo empezamos a hacer esa distribución?
pues cuando llegué al proyecto estamos haciendo las releases con GitHub Releases. Entonces, cada nueva versión hacíamos un paquetito con la release de GitHub y entonces teníamos que decir a la gente, oye, tenemos una release nueva. Entonces, la gente tenía que ir a su package JSON y actualizarlo. Entonces decimos, sí, y eso no es guay, ¿sabes? No escala mucho, es un poco coñazo. Entonces lo que hicimos, vale, pues vamos por lo menos, ya que vamos a distribuir este componente de React, por lo menos vamos a mandarlo a NPM, entonces fácilmente la gente puede hacer un NPM install y va teniendo los updates, dependiendo de cómo hagas los updates de tu paquete JSON. Pero de ahí otro problema en plan, vale, internamente en nuestra empresa no todo el mundo usa React, ¿qué pasa? Entonces, ¿cómo podemos hacer que ellos utilicen la tabla? Otra cosa que nos dimos cuenta con otros equipos de TransferWise es que trabajan con gente externa, por ejemplo con affiliates. Y yo no me sé qué stack tienen ellos. ¿Por qué les tengo que obligar a utilizar? Si quiero que ellos si quieren usar nuestra tabla y quiero compartirla, sería guay que hubiera una forma de distribuirla sin ser un componente de React. Y también, estamos con el diseño pendiente, ¿no? Cuando venga el diseño nuevo o cuando o cuando arreglemos bugs o lo que sea, ¿cómo comunicamos a los otros que eso está listo? Diciendo, oye, updatea. Pues había que encontrar una solución. Y en nuestra vida como devs, todo es research y ver, y en nuestro caso era en plan, ¿cómo lo hacen los demás, ¿no? ¿Qué hacen otras empresas? Entonces Twitter, pensé, wow, Twitter tiene un timeline que lo puedes pegar en cualquier sitio, ¿cómo lo hacen? Entonces si vas a su site, tú puedes configurar un iframe. Entonces le das el tamaño del iframe que quieres, bueno, el tamaño de tu container, le das los parámetros que necesitas, si quieres el timeline o lo que sea, y luego vas y copias y pegas ese código en tu site y tienes el timeline. Eso era una solución. Entonces lo que hace esto es renderizar un iframe. Spotify también renderiza un iframe, es interesante, ahí pones los datos y te da directamente, y lo que hace, para tenerlo, tú pones tu nombre de clase donde quieres que se pinte tu timeline y se carga con este script. Spotify lo que hace es te da directamente el iframe, lo copias y lo pegas donde te dé la gana y por ejemplo yo aquí hice la prueba, lo copié y lo pegué en la página de Software Crafter y aquí está, entonces se pintó la lista de Johnny Cash. Vale, entonces y nosotros mismos tenemos en otro equipo, es dueño del calculator que lo llamamos, que la página de Telegraph lo utiliza. Y al final lo que necesitamos era como un web plugin, que son cachos de código pequeñitos que se pueden poner fácilmente en cualquier lado y que no haga falta un dev para ponerlo, que sea algo fácil de copiar y pegar. Eso era la intencionalidad, a eso queríamos ir. Entonces en ese momento dije, vale, pues ¿qué hay en el mercado para hacer eso? Pues podemos hacer los iframes, pero a mí me sonaba que había algo de web components cuando empecé a pensar en hacer componentes reutilizables. Entonces, en ese momento también me acordé de Javier Vélez, no sé si os suena, y él sabía bastante sobre esto, y le escribí un mail, oye, ¿me podías comentar cómo está el estado de arte de esto? Me había leído mitad de internet, pero alguien con experiencia, y me mandó un mail así, y yo dije, vale, pues lo voy a intentar, pero, y es una cosa bastante interesante, tu HTML y CSS se quedan encapsulados, entonces están protegidos, puede ser lo que te dé la gana ahí dentro, pero una cosa no tan guay es que no es compatible con todos los browsers, y entonces dije, bueno, pues no, si los grandes usan iframes, vamos a intentar hacer iframes. Lo que pasa es que el iframe también es guay porque se queda todo encapsulado en su contexto, pero ¿qué pasa? Que el problema de resizing, como hemos visto en los ejemplos de Spotify y Twitter, ellos te piden que les des un tamaño y nosotros nuestra tabla es responsive y no queríamos andar con tamaños fijos y tal, tampoco un iframe es SEO friendly y bueno, entonces dijimos, bueno, vamos a hacer algo, vamos a ir por nuestro camino. Entonces construimos algo que se llama The Universal Loader. ¡Tatán! Vale, ¿cómo funciona? Este es un ejemplo, este es un HTML normal y corriente donde hace como el script de Twitter, donde tú pones un A tag con el nombre de la clase para que se pinte la tabla. Tenemos dos tipos de tabla, entonces le pones aquí la que quieres, le pasas los parámetros que son obligatorios, otros son opcionales, como por ejemplo el language, y le añades el script que necesita para que se pinte la tabla, entonces, para que se renderice la tabla. Entonces lo que hace el Universal Loader es renderizar la tabla como veis aquí, en un container, en la página host, en el host, un container directamente, no es un iframe.
Y entonces yo, qué guay, pues ahora tenemos, lo interesante de esto es que si por cualquier caso no se cargara el script, pues como es un A tag, hay un link, entonces el usuario puede seguir pinchando ahí y yendo a la tabla. Lo mejor de todo es que en el momento que saquemos una release nueva, o mejores, o lo que sea, como es un script que está haciendo una PETI, la release la tabla se va a ver actualizada. Es responsive porque hace parte ya del host y es muy fácil de compartir, copiar y pegar esos dos cachitos de código. Pero ¿qué es lo que no es tan guay? Pues que sigue siendo no SEO friendly, que como está en una página de un host cualquiera no tenemos control y estoy diciendo que estoy metiendo un div ahí a pelo en la página de alguien, ¿sabes? Ahí, como Pedro por su casa. En plan, ¿sabes qué pasa con los CSS y las colisiones y los nombres? ¿Sabes? Es que nadie piensa en los niños. Entonces, claro, ¿cuál es el contexto? ¿Por qué apareció este problema? Porque nosotros en TrustWise utilizamos Bootstrap. Utilizamos nuestro Bootstrap, pero con sus nombres de clasecillas de Bootstrap. Alert, Column, esos nombres que otros pueden usar también su Bootstrap. ¿Y qué puede pasar? Y entonces, ¿y por qué usamos Bootstrap? Porque es nuestro style guide, nos da consistencia y coherencia a los distintos productos que tenemos en la empresa. Llegó un momento, así hace tiempo, que teníamos como 7 colores de verde, 7 verdes para el botón Success, porque cada uno tenía una versión de Bootstrap y tal. Entonces, Bootstrap nos ayuda, tiene ese style guide y todo el mundo va igual, entonces da consistencia. Vale, ¿esto por qué os cuento? Porque, entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que, como os comento, como es Bootstrap y tiene esos nombres de clase, puede ser que el host también tenga su otro Bootstrap con otros estilos y se peguen con nuestras clases, con nuestra tabla, por ejemplo. Y entonces, y que en CSS no hay namespace, entonces todos tus nombres de clase se van al global scope. Entonces, lo que había que hacer, nos dimos cuenta es que había que de alguna forma encapsular el CSS, el CSS. Y empecé a oír un montón de palabras que no entendía nada y tal, BEM, Vale, pues en ese trabajo, también en mi vida social, que es ir a un montón de meetups de JavaScript, este es mis grupos, ¿no? Claro, no basta la presión que yo tengo a mí misma porque tengo que aprender esto, tengo que aprender lo otro. Sigue yendo todos los días a meetups, donde la gente te cuenta ahí la última maravilla y yo me emociono, ¿no? Porque yo os comentaba que yo me emociono con todo. Entonces, y eso me pasa, ¿no? No satisfechos con la fatiga de JS, sigue yendo a todos estos meetups. Pero dio la casualidad que justo en el momento que estaba como decidiendo cómo encapsular mis CSS, conocí Style Component. Había oído hablar, pero nunca le había dado una oportunidad porque, en plan, no puedo más. Entonces, Style Components me pareció súper interesante como la ponente lo explicó. La ponente se llama It's Joe Frank, luego lo comparto en su Twitter. Y Style Components al final lo que hace es da estilos a tu componente. La idea es que creas componentes pequeños y reusables y fáciles de testear y evita la colisión de los nombres porque el Style Component le da un nombre random a los nombres de las clases. Entonces al final lo llaman CSS en JS, en plan CSS en JS, claro. Acabamos de venir de aceptar el rollo de React y de ese kind of marcado en el JS y me estás hablando de CSS en JS. Pero la chica la ponente lo explicó tan guay y yo me emocioné. Ella lo explicó de tal forma. ¿Conocéis el proyecto, la tool Create React App? Pues es una tool que hecha por Facebook, entonces solo con este comando tú generas el scaffolding de un proyecto de React con todo lo que necesitas, ¿no? Entonces desde aquí, pues ya con servidor running en el localhost, así que se actualiza automáticamente, entonces todo listo. Entonces ella dijo, mira, os voy a enseñar en directo cómo funciona. Entonces en este proyecto de React, así, normalmente lo que se hace es tienes un CSS que lo importas aquí y entonces ya se empieza a aplicar las clases en tus componentes, ¿vale? Eso es lo normal. Entonces ella dijo, y es así como se ve, esto que hemos dicho se está aplicando en el header, ¿vale? Entonces ella dijo, vale, vamos a instalar el component, lo importamos aquí y lo que vamos a hacer es coger este estilo, lo vamos a meter en JS como una variable de JavaScript y
aquí donde lo estamos aplicando esta clase, en vez de aplicar esta clase de esta forma, vamos a llamar a la variable de JavaScript. Entonces, lo que hemos conseguido con eso, o lo que hemos conseguido, es que, bueno, y con un refacto, porque la idea era, pasamos todas las clases a variables JavaScript, las importamos tal que así, el fichero ahora se llama JS, y así se queda el componente con sus clases, con sus estilos. Entonces los estilos hacen parte del componente ahora. Vale, ¿y qué vi en ese momento? Vi que todas las clasecillas tenían un nombre especial. Entonces yo dije, ya está, esto es la solución, esto es lo mío. Tate. Pero no, en realidad no me funcionó. Y entonces, claro, toda la culpabilidad, porque yo me gasté ahí todo un día convenciendo a mi equipo, oye, que he descubierto esto es lo que tenemos que hacer y tal, hice un pequeño prototipo, esto es lo más. Y ellos, vale, inténtalo. Pero luego me di cuenta que no, que no se aplicaba en nuestro caso porque usamos el Bootstrap. El Bootstrap es gigante y yo lo que tendría que hacer para poder utilizarlo es traducir todas nuestras clases a variables de JavaScript y aplicarlas. Y no tenía sentido ninguno reescribirlo todo de nuevo. Entonces, investigando un poco más, tenía mucho más sentido utilizar CSS Modules, que lo que hace justamente es scope locally los nombres de clases. Con la ayuda, eso lo hace en el step de la build, con la ayuda de Webpack o Browserify. Y entonces, ¿cómo funciona? En tu package JSON, tú cuando trabajando con Webpack le dices cómo quieres que sea, cómo sea el hash, por ejemplo, de tu nombre de clase. Y entonces, aquí es un ejemplo. La página host utiliza este nombre de clase que es de Bootstrap. Nosotros en nuestra tabla utilizamos el mismo nombre de clase, pero le estamos haciendo un append de un hash, entonces ya no se pegan si tienen distintos estilos. Entonces eso nos solucionó el problema de los estilos. Y una cosa interesante, entonces, claro, imaginaros, estaba la tabla hecha con todas sus clasecillas puestas los nombres tal que así, y yo tuve que pasar, esta es la primera iteración, luego lo mejoré, pero tuve que pasar todo el nombre de clase a variables. Entonces eso me llevó, pues en plan, igual 2 días, ¿sabes? Ahí todo. Entonces una anécdota que puedo contar aquí fue lo siguiente. Pues en el stand estaba ahí compartiendo, oye, pues llevo 2 días con este trabajo y claro, quería explicarme por qué estaba tardando tanto, ¿no? Quería porque me daba vergüencilla. Y les digo, porque estoy haciendo este trabajo de chinos. Entonces Dave, que es british, casi se muere de mí, porque era como súper racista decir eso, yo no me había dado cuenta. Entonces lo interesante es que cuando trabajas también en otro país, con otra cultura, y yo llevo una mezcla de culturas, como veis mi acento, yo tengo una mezcla aquí, entonces aplicas cosas así sin darte cuenta y tienes que ser sensible a cómo hablas, ¿no? Para nosotros igual no es nada, pero para otros es. Entonces, a partir de que no puedo decir trabajo de chinos, es feo, decimos, he encontrado otra palabra y es trabajo de lemmings, así que ya somos más felices. Entonces, vale, la tabla hoy en día es tal que así. Es interactiva, puedes escoger aquí la ruta que quieras de las currencies, puedes poner el amount que quieras, porque antes era fijo, y el usuario ve directamente aquí ve aquí cuánto cuesta mandar el dinero con otros proveedores. Y también hemos mejorado decir al usuario cuál es la diferencia entre ellos, ¿vale? Desde el más barato, cuánto vas perdiendo con los otros. Eso es lo que hemos visto con usuarios que lo entienden mejor. Vale, jugando con la tabla, ¿no? Nos dimos cuenta porque decimos que somos los más baratos todo el rato, decimos que no en todo, se ve mal. No en todas las rutas somos los más baratos. Por ejemplo, en la ruta GBP Euro 1000, Western Union siempre nos gana. Entonces, vale, nos ganas por 3 euros, pero nos gana, ¿no? Entonces, en ese momento nos trajo un debate interno. Era en plan, pues no somos baratos en todas las rutas. ¿Qué hacemos? En plan, ¿no enseñamos la tabla? ¿Sabes cuándo pasa eso? ¿O qué? A pesar de que tenemos un disclaimer aquí, tal diciendo, no somos los más baratos, pero ten en cuenta que tal vez estén ellos corriendo una promoción o lo que sea. Entonces decimos, no vamos a hacer eso, porque nosotros nos basamos en que queremos ser transparentes. Entonces, esto es muy interesante porque las cosas van pasando y no te das cuenta, ¿no? Entonces, esto es un tweet de una persona que dice que nunca había esperado que su proveedor dijera que otro proveedor es más barato que ellos, que el que está. Entonces, que gracias por ser transparentes y que esta persona sigue con nosotros. Y yo, mira, pues eso te alegra el día, ¿no? Pero
Claro, bueno, aparte una cosa antes, el hecho de que no somos más baratos en esa ruta nos trae también otro debate interno que es, os he explicado que en TransferWise hay un montón de equipos, ¿no? Encargados de diferentes cosas. Entonces está el equipo de Europe, que son encargados de esa ruta, de GBP Europe. Entonces, el hecho de que no seamos más baratos, a ellos se les iluminó la bombilla diciendo, ¿cómo podemos hacer? ¿Por qué no somos más baratos? ¿Qué podemos hacer o dónde tenemos que empezar a trabajar para drop prices? Para bajar los precios. Entonces es muy interesante como esta tabla, que la intencionalidad era enseñar a la gente cuánto te cuesta el dinero, internamente también trajo, ¿sabes? Ha traído como cambios o cosas que uno tiene que reflexionar. Vale, y respecto a esto es que, bueno, llevamos más de un año recopilando datos y entonces hemos entendido por qué no somos los más baratos en algunas rutas. Y es porque subsidio. Es porque, por ejemplo, hay proveedores que lo que hacen es perder dinero en una ruta porque ganan en otra. Y hemos visto eso con los datos. Hay un post que hemos escrito y lo explicamos con gráficas y tal. También no es lo mismo si hay una que se ve muy claro que justo en Navidades ese proveedor sube sus fees. Otro es que no es lo mismo mandar GBP to Euro que Euro to GBP. Otra era, eso es, y también hay una diferencia de hasta 500 libras, es un tipo de comisión y a partir de ahí es otro tipo de comisión. Entonces son muchas cosas que uno tiene que estar como pendiente para ser cobrado de forma justa. Vale, el futuro de aquí. Pues es muy interesante, porque nos hemos dado cuenta que teníamos la tabla muy orientada, pues era nuestro producto y era como súper TransferWise, pero nos dimos cuenta que estaría guay que fuera agnóstica, que no tuviera los colores TransferWise ni nada, y que cualquier site de comparación de dinero, o afiliados, o gente que se dedica, o youtubers que se dedican a explicar a expats cómo mudarse a New Zealand y cómo abrirse una cuenta, pues que pudieran introducir esa tabla en su página, que no estuviera orientada a TransferWise, pero porque al final son datos reales. Entonces, si somos los más baratos, vamos a salir ahí más baratos. Entonces, estamos trabajando en hacerla agnóstica, quitarle todo el peso de la empresa para que poder compartirla y que el que quiera la utilice así. A mí me parece guay. Y ya. ¿Alguien tiene alguna pregunta o ha encontrado el huevo de Pascua? ¿Es posible que el emoji que parpadea a los ojos? Sí, pero ese no es. Había uno. ¿Sí? Con la cola de Microsoft. O sea, de Windows. ¡Eres muy grande! Vamos a verlo. A mí me parece genial. Pues como Alfredo me enseñó, nosotros vivimos en nuestro Dev Drama. ¿Y cuál ha sido el mayor Dev Drama de la semana pasada? Pues... Joder, ¿cuánto he hablado? Mira, aquí está. ¡Qué grande! Vale, pues te mandaré la tacita. De llegar a tu oficina. Una pregunta que me llamó la atención sobre ese futuro, que decíais que le vais a quitar el branding un poco a la tabla para que pueda ser utilizada. A mí me gustaría que siguierais manteniendo el branding porque creo que aporta valor, ¿no? a vuestra marca. La cosa es... Seáis capaz de desarrollar ese tipo de tabla y que la podáis exportar y utilizar en este tipo de páginas. ¿Sabes qué pasa? Es que va a parecer así muy utópico, pero es una pasada la cultura de la empresa, es una pasada como los fundadores nos están siempre diciendo que es que en realidad su objetivo es que seamos gratis, ¿sabes? Que no cobremos comisiones a ningún usuario. Entonces nos decimos así en plan, ay, ¿cómo vamos a pagar los sueldos, no? Si somos gratis. Y dicen, bueno, pues tenemos business que ¿sabes? Que nos podemos sostener de otra manera, pero su objetivo es que un usuario normal y corriente como nosotros no tenga que ser cargado con fees. Entonces, con esa mentalidad, ellos nos hablan todo el rato de ser transparentes. Entonces, yo creo que cuando tú confías en una marca porque es transparente, porque intenta bajar siempre que puede los precios, pues al final ganas la confianza sin tener que decir todo el rato somos nosotros. Más o menos, esa es mi vista, igual estoy equivocada en alguna parte, pero esa es como mi interpretación allí. Sí. ¿Alguien más? ¿Nada? Vale, pues ¿os ha gustado todos los memes?
Bueno, pues nada, pues muchas gracias. Y si alguien tiene cualquier duda, hay un producto muy interesante para freelance, que es la tarjeta. Si queréis hablar conmigo os explico porque se ahorra un dineral. Y la vida en Londres es guay. La vida en Transferwise es guay. A las mañanas tenemos... tenemos avocado. Me queda un poquito de tiempo. Entonces, a las mañanas, bueno, aparte de tener desayuno gratis, todo eso, ahora tenemos, ¿cómo se dice avocado en castellano? Aguacate, ¿sabes? Que es una cosa súper cara, ¿sabes? Tenemos en la oficina aguacate. Yo creo que es algo interesante. Y eso es. Hay sauna. Y hay sauna también. Hay sauna porque los fundadores son de Estonia y parece que en Estonia es muy común tener sauna. Entonces tenemos sauna y la gente lo usa. Yo no lo uso porque me da pereza y tal, pero hay. ¿Y el runner tiene? Voy a dejar de hablar.